Hola a todos, hoy estamos, pendientes todos de un posible descubrimiento. Yo creo que si fuera confirmado sería el descubrimiento de la historia de la humanidad, la posibilidad ya cierta de vida en algún otro sitio fuera de la Tierra. Eso es lo que están proponiendo científicos del MIT, del proyecto ALMA, un montón de expertos en exoplanetas, en vida fuera de la Tierra, que imaginan, ¿sí? Haber encontrado algunos indicios de vida en la atmósfera de Venus. Pero claro, primero tenemos que conocer un poquito cómo es Venus. Venus no es un gemelo de la Tierra, o al menos solo lo es en su tamaño, ¿sí? Los dos planetas son muy parecidos en eso y por suerte para nosotros tan solo en eso. Venus tiene una temperatura promedio tanto al mediodía como a la medianoche de unos 450, 500 grados centígrados de temperatura, producto de un enorme efecto invernadero de unas 70 kilómetros de nubes que hay sobre su superficie que permiten la entrada de los rayos del sol, pero no su escape, ¿sí? En definitiva, calentando la superficie a esas altísimas temperaturas, también provocando una enorme presión atmosférica. En la superficie la presión es de 90 veces la que tenemos aquí en la Tierra. Esto es lo mismo que decir que soportaríamos 90 personas de nuestro peso encima nuestro si estuviéramos parados en la superficie de Venus. Eso es lo que le pasó a alguna de las naves Venera que lanzó en la década del 70 la entonces Unión Soviética. A todo esto, volcanes y un montón de gases corrosivos en Venus. Llueve ácido sulfúrico, así que ciertamente no es un lugar como para ir a vacacionar. Pese a todo esto, hubo científicos que imaginaron la posibilidad de vida en Venus. En 1870 es Richard Proctor el que dice, en las zonas ecuatoriales tiene que haber mucho calor, pero quizás pueda haber vida cerca de los polos. Años después, en 1918, el químico sueco Arrhenius, no es cualquier personaje, había sido premio Nobel de Química en 1903, se imaginaba un Venus parecido al de la época de los dinosaurios, un Venus húmedo, verde, frondoso, y terminó alimentando muchísimas ideas de ciencia ficción, de un Venus con una posibilidad de vida realmente frondosa. Por supuesto, cuando mejoramos nuestra tecnología, cuando fueron las naves Venera de la entonces Unión Soviética a la superficie de Venus, cuando nos empezaron a contar ese infierno que es el planeta, esas posibilidades de un Venus como lo había imaginado Arrhenius se empezaron a desvanecer. Pero aún así, en 1967 aparece un artículo publicado en la revista Nature y su autor, Carl Sagan, se preguntaba si podía haber vida en la atmósfera de Venus. Incluso llegó a imaginarse cómo podían ser morfológicamente. Las imaginó como esferas pequeñitas que tomaban la luz del sol y sintetizaban esa energía. Incluso muchos años después, ¿sí?, terminó siendo una posible explicación para las manchas oscuras que encontramos en la atmósfera venusina cuando le sacamos una foto a ese planeta en ultravioleta. Así que esta idea de la vida en la atmósfera de Venus no es del todo nueva. Tuvo desde sus cosas más locas de imaginar un Venus similar a nuestro planeta hasta
trabajos muy serios hace algunas décadas atrás de parte, por ejemplo, de Carl Sagan. Y es que tampoco Venus fue siempre ese infierno que es hoy. Se supone que hace unos 2.000 millones de años Venus estaba cubierto de océanos. El sistema solar no tenía un planeta habitable, tenía 3. Había agua líquida en la superficie de Venus, de la Tierra y también de Marte. Hoy sabemos, Marte es un desierto helado mayoritariamente. Venus es un objeto abrasador de una enorme temperatura superficial, pero habrían sido los propios océanos de Venus los que, por un efecto de mareas, fueron frenando la rotación del planeta. Una rotación que podría haber sido el día del planeta de unos 70 días terrestres, lento, pero mucho más rápido que los 243 días terrestres que tarda Venus en pegar una sola vuelta alrededor de su eje. Ese es el tiempo que tarda hoy. Y eso es lo que hace que vaya exponiendo lentamente su superficie a mucha energía del Sol, y es uno de los motivos por los cuales se pudo haber desarrollado ese efecto invernadero. Pensemos que en la Tierra los mares también frenan la rotación de la Tierra. De hecho, lo hacen unos 20 segundos cada millón de años. Cada millón de años el día de la Tierra es 20 segundos más largo, producto del frenado de las mareas terrestres. Así que ese océano que convertía a Venus en algo parecido a la Tierra, quizás fue el responsable de convertirlo en ese infierno que es actualmente. Y así llegamos hoy a una investigación liderada por James Greaves de la Universidad de Cardiff, con científicos de un montón de instituciones, también de la Universidad de Manchester, también del MIT de los Estados Unidos, que han encontrado unas trazas de lo que entienden es un biomarcador en la atmósfera de Venus. ¿Qué es esto? Bueno, un elemento químico que dicen ellos puede estar allí por dos cosas nada más. O por algo producido en un laboratorio, suponemos que en Venus no hay ningún laboratorio, o por algún tipo de microorganismo que lo haya generado. Así que ciertamente este grupo de científicos cree que es una prueba muy fuerte de que si ese elemento químico, estamos hablando de la fosfina, está en la atmósfera de Venus, significa que hay algún tipo de vida allí que lo está creando. Y en realidad hay bastante fosfina. Hay 20 moléculas por cada 1.000 millones. En realidad los científicos lo primero que hicieron fue imaginar, bueno, ¿qué otros escenarios pueden producir esto? Pueden ser volcanes, pueden ser relámpagos, puede ser la luz solar, pueden ser materiales justamente expulsados desde la superficie hasta las alturas para generar ese elemento. Bueno, todo dio negativo. James Greaves y sus colegas creen que son los microorganismos que absorben fosfato, ¿sí?, de minerales, agregan hidrógeno y entonces expulsan esta fosfina, los únicos posibles responsables de encontrar eso. El descubrimiento se hizo con el telescopio James Maxwell, un telescopio de 15 metros de diámetro ubicado en Mauna Kea, en Hawái, a unos 4.092 metros sobre la superficie, y también apoyados por el magnífico observatorio submilimétrico, al igual que el Maxwell, pero en este caso las antenas de ALMA en la meseta de Chainantor en el norte chileno. Entre ambos observatorios hicieron
exactamente el mismo descubrimiento. Trazas de fosfina en una buena cantidad en la atmósfera de Venus. ¿En qué parte? Bueno, se supone que esto está entre los 48 y los 60 kilómetros por sobre la superficie venusina. Una zona que podríamos llamar habitable en Venus. Una zona donde las temperaturas no son esos 450 grados centígrados que hay en la superficie, sino que bajan a entre 0 y 90 grados centígrados. Así que ahí, flotando en la atmósfera de Venus, como se lo imaginó Sagan, podríamos tener algún tipo de microorganismos que estén creando esta fosfina. En nuestra Tierra, ¿sí?, hay microorganismos incluso que se elevan a 40 kilómetros sobre la superficie y viviendo en condiciones de acidez, incluso dentro de lagos ácidos en el parque de Yellowstone y en el norte argentino. Este escenario podría ser posible para algún tipo de microorganismo anaeróbico, es decir, que no necesite para vivir del oxígeno que por supuesto no hay en ese sitio. Así que desde luego esto nos entusiasma, ¿sí?, la posibilidad de microorganismos en Venus, en la atmósfera de Venus, cuando todos estábamos soñando con encontrar vida en Marte, cuando pensábamos que la nueva generación de telescopios tal vez tuviera que encontrar biomarcadores en exoplanetas, en planetas muy lejanos al sistema solar, como para abrirnos la puerta a la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Tal vez lo tengamos en el planeta más cercano a nosotros, un planeta del cual ya casi no teníamos posados nuestros ojos, en ese infierno nuboso de Venus. Capaz que tenemos estos primitivos pero muy prometedores primitos en el espacio.